Gracias a nuestros compañeros desde los estudios de Vive en Caracas, nos encontramos en los estudios de Vive Occidente en Maracaibo, capital del estado Zulia, para llevarles a ustedes hoy el segmento de la entrevista. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, se trata del padre Vidal Atencio. Padre, bienvenido nuevamente a Vive Televisión. Pero siempre, esta es mi casa. Su casa, por supuesto que sí. Vidal Atencio nos hablará hoy de dos temas muy importantes. Primero, para la significación religiosa y popular, lo que expresa la Virgen de la Chiquinquirá. Estamos en la Semana de la Virgen de la Chinita. Y además de eso, hablemos sobre el papel importante que se ha venido jugando la Iglesia a través del Vaticano en las mesas de diálogo. Para eso entonces hoy conversaremos con Vidal, pero antes vamos a compartir con ustedes un video que nos muestra esa devoción, ese fervor del pueblo zuliano hacia la Virgen de la Chiquinquirá. Adelante el video. Esta semana es más que especial para el pueblo zuliano. El 18 de noviembre se celebra el Día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, conocida con mucho cariño como la Chinita. Son innumerables las fiestas que se realizan en su honor, pero la más relevante es el llamado Amanecer Gaitero, en el que el pueblo de Maracaibo se congrega en la madrugada del 18 en la plazoleta de la Basílica, para cantarle a la Chinita las mañanitas y el cumpleaños feliz. La historia de la tablita, donde está grabada la imagen de la Chinita, es peculiar. De acuerdo a la tradición zuliana, la Virgen llegó a Maracaibo sobre las olas del lago. Unos dicen que en 1709, otros que en 1749. Una mujer muy humilde acababa de lavar su ropa en las orillas del lago de Maracaibo, cuando repentinamente vio flotando una tablita de madera fina, la cual recogió pensando en que le podría ser útil para tapar la tinaja de agua que tenía en el corredor de su casa. A la mañana siguiente la mujer escuchó unos golpes como si alguien estuviera llamando. Fue a ver lo que sucedía y quedó asombrada, al ver que la tablita brillaba y que aparecía en ella la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bien, Vidal, hombre de la Iglesia, pero además de eso un hombre de los medios y un hombre de las luchas populares, Vidal Atencio. Vidal, la significación que tiene la Chinita para el sentir zuliano, y no solo zuliano, sino incluso ya de prácticamente todo el país e incluso fuera de nuestras fronteras, la Chinita como tal. Bueno, Javier, en primer lugar, creo que siempre quiero expresar el deseo de bendecir a los usuarios y las usuarias de Vive y siempre mostrar un gran amor y respeto por el equipo que trabaja a nivel nacional, porque es una labor muy importante, entre otras, llevar este mensaje religioso y humano, ¿no? Te habla alguien que está muy imbuido de la realidad mariana por mi condición de religioso y que además, como te lo comentaba fuera de cámara, he tenido episodios donde la relación con la Virgen de Chiquinquirá me llevaron a comprender que ese fenómeno enmarcado en la fenomenología religiosa, es decir, hechos que aunque tengan un carácter de fábula, como lo expresaba el padre Ocando Llamarte, que es un historiador bien reconocido por la Iglesia, tiene esa fábula tiene un impacto en la sociedad zuliana al punto que llega a constituir un referente para la conformación de la estructura geográfica o en toda la estructura geográfica también, y para la conformación de una estructura social en la región occidental. De tal manera que llega, cuando tú vas a hablar, por ejemplo, de zulianidad, para definir lo que es la zulianidad, terminas necesariamente haciendo referencia a la Virgen de Chiquinquirá, que tiene un origen en el pueblo de Chiquinquirá, allá en Boyacá, en Colombia, y que es trasladada precisamente aquí por hechos de las coincidencias de la historia que no necesariamente quedan muy claras o quedan tan claras, pero son hechos que están narrados históricamente y están documentados. Y tiene que ver con el agua, Vidal, porque llega a través del lago, la tablita con la Virgen, es tomado por una lavandera y además de eso se usa para tapar, en principio para tapar una tinaja de agua. Esa es digamos, yo diría que el retrato de lo que cuando a nosotros nos dicen, y debemos enseñárselo a los niños, eso lo hacen todos los pueblos, enseñarle a los niños una historia que resuma todo. Exacto. Realmente el hecho se registra por allá, aunque haya divergencias en relación a la fecha y de mucho carácter. 1709 dicen convencionalmente el hecho, ¿no? 1709. Que aparece en el lago de Coquibacoa una tablita
con la imagen de Nuestra Señora de Rosario, por eso se llama de Rosario de Chiquinquirá, de Rosario, más o menos en el mismo esquema del hecho del fenómeno religioso que se había dado para el siglo, mediados del siglo XVI o después de la segunda mitad del siglo XVI allá en Colombia. Entonces, 1562 más aproximadamente, allá en Colombia, ¿no? Un hecho que registra esa tablita que tiene a San Antonio y a San Andrés, porque el San Antonio de Padua era el patrono del encomendero que estaba allí, y San Andrés porque fue el fraile que mandó a hacer esa pintura para ponerla en la capilla, porque en ese momento la iglesia estaba terminando el concilio de Trento, que era para dar respuesta a los evangélicos, a los cristianos no católicos, y que negaban la virginidad de la Virgen. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas que se expresaron allí. Estamos hablando de que eso tiene fíjate, una tablita tiene su historia, tiene sus implicaciones, y esa tablita, así como se renovó esa pintura, porque es un óleo que se le hizo después una réplica del mismo óleo y tal, se renueva también en el lago de Coquibacoa para aquella fecha. Y de esa manera se supone que venía en un naufragio, se supone que vino fue lanzada, aunque los elementos religiosos uno se cuida mucho de no abusar con eso, claro, de no hacerlo como hacen otros, ser iconoclastas, pues, ¿no? Sí. Es decir, quitar toda imagen para que desaparecer, no. Esa imagen se renueva, su pintura, allí de pronto fue con la misma claridad del sol, con la misma, se había secado. Vidal, además eso se renueva todos los años la devoción y la fe en la Chinita. Vidal, también en estos momentos en que evidentemente la Chinita nos invita a la espiritualidad, en estos momentos estamos pasando por una etapa interesante. El Vaticano logra reunir en mesa de diálogo a la oposición con el gobierno venezolano y ya hay un primer acuerdo conjunto bien interesante. El Vaticano y la Iglesia han tenido ese papel interesante. La pregunta es, Vidal, ¿cómo ves estos acuerdos? ¿Cómo ves estos pasos? ¿Se ha logrado algo? ¿Ya ha habido una baja en las tensiones sociales? ¿Se puede decir que ya hay algunos resultados de las mesas de diálogo en el país? Mira, a mí me alegró mucho la aceptación de la presencia de un enviado del Santo Padre, del Papa Francisco, porque cuando las cosas se ven desde fuera tal vez tienen otra, digamos, cobran otra dimensión, sí, no solo porque se internacionaliza, sino también por la forma como se ven las cosas. Así lo está analizando el Parlamento Europeo, hay diputados europeos, franceses, en el Parlatino, que están dando otra visión, porque pareciera que solamente es la visión de los medios de comunicación de las empresas esas internacionales. Pero es bueno, ¿por qué? Porque no es lo que tradicionalmente nos habían acostumbrado a ver la conferencia episcopal, que yo siempre he dicho que son un pequeño grupo de 40 representantes de la iglesia que no dejan de ser importantes, pero no son la iglesia. Correcto. En su totalidad, pues, ni nos representan en su totalidad. Exacto. Esta iglesia tiene chavistas y antichavistas, tiene escuálidos y no escuálidos, cualquiera que fuera el lenguaje que quieran utilizar para poner a una gente de un lado y de otro. Y yo creo que el gran esfuerzo que se ha hecho, que tiene un gran sentido, ha dado un resultado y no hay que truncarlo, porque los procesos de diálogo, eso no es una fiebre que se baja con un antipirético. Que se resuelve en una semana. Exacto, eso no se resuelve en una semana. Las cosas que se están discutiendo allí son bien importantes y se están utilizando esquemas de diálogo que no se han utilizado solo en Venezuela, sino en otros lugares del mundo. Esos esquemas están planteados, sí, y dan un resultado. Fíjate cómo el proceso de paz en Colombia. La gente no cree en el proceso de paz en Colombia, pero tiene que creer en el de El Salvador, que sí lo hubo. Correcto. Y el de Colombia no se detiene. Y en Venezuela, aun cuando hay que respetar que no es una guerra civil lo que tenemos nosotros, sino divergencias que tenemos, que alguien quiere enlodar la cosa con violencia, fíjate cómo se plantean cosas importantes a nivel de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades ahorita? Bueno, de carácter económico y de carácter social. ¿A qué me refiero? Bueno, que hay que salvaguardar la economía, porque es algo que nos afecta a todos, no solamente a nosotros, sino también a ustedes. Es algo que sobre todo daña al más vulnerable,
a la gente que no tiene empresas, que no tiene cómo aumentarle metiéndole un 100, un 1000% a los productos, sino al que depende de un salario, que somos la mayoría. Que somos la mayoría. O sea, Bien, gracias Vidal. El tiempo muy breve en el informativo para la parte de la entrevista. Te agradecemos mucho que hayas hecho un alto en tus funciones para estar con nosotros acá. Gracias al padre Vidal Atencio. Vidal nos habló de la Feria de la Chinita, habló de la Chinita, perdón, no de la feria, habló de la Virgen de Chiquinquirá, de la devoción del pueblo zuliano hacia la Virgen, pero también nos habló de los acuerdos de diálogo, los mesas de diálogo que está planteada en estos momentos en el país con participación de expresidentes de varios países y también del Vaticano, un enviado del Vaticano del Papa Francisco. Le damos entonces a ustedes las gracias por haber seguido nuestro segmento de la entrevista y los invitamos a que sigan desde los estudios porque el Informativo Popular continúa con notas de prensa, con reportajes, con entrevistas mostrándonos cómo el poder popular avanza en el país para la construcción de la patria socialista. Adelante, estudios.